Arrancamos un nuevo bloque aquí en Buenas y Santas en vivo por la pantalla de Canal 10. Recordá la consigna del día. En la amistad entre el hombre y la mujer, ¿quién es el primero que se confunde? ¿Por qué? ¿Por qué quiere más, el hombre o la mujer? Y hablando de sexualidad, de hombre y de mujer, está ya sentada en nuestro living Natalia Barró con la señorita Dapués, la licenciada, para hablar un poquito de la sexualidad en la adolescencia. Allá vamos. Gracias, Lucas. Mariana Dapués nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, hoy es un programa muy divertido. De hecho, ya nos hemos reído bastante con esta consigna de que en la relación hombre-mujer es como que el hombre se confunde más. Y bueno, ya hicimos un par de chistes al respecto. Pero ahora llegó el momento de ponernos, aunque sea un poquitito más atentos o serios, si se quiere, porque vamos a meternos de lleno en la sexualidad de los adolescentes. Siempre estuvimos hablando hasta ahora sobre cómo enseñarles a los más chiquitos. Inclusive vos nos decías que ya desde sala de 5 uno puede empezar a enseñarle conceptos sobre sexualidad. Ahora nos metemos con los adolescentes y ese es otro terreno distinto, ¿no? Tal cual, en realidad esto que veníamos trabajando antes con vos en estas conversaciones respecto a que la educación sexual debe ser gradual, paulatina, ir hablando las distintas preguntas que surgen de los chicos, con contenidos claros, lenguaje cotidiano, pero también brindando información científica desde pequeños, ¿sí? En la medida en que vamos habilitando la palabra con los chicos desde jardín de 5, respecto al cuidado del propio cuerpo, las diferencias sexuales y demás, podemos ir después llegando a una etapa de la pubertad y la adolescencia con un piso como de comunicación para que sea más fácil hablar del inicio de las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Claro. Cuando pensamos en una sexualidad ampliada, que no tiene que ver solo con la genitalidad, también podemos hablar del cuidado, el respeto, la responsabilidad, el placer y demás, pero como desde otro contexto. Por ahí se hace difícil empezar a hablar, a los padres o a la escuela se le hace difícil empezar a hablar de estas temáticas cuando antes no hubo nada, ¿sí? Claro. No hubo espacio de diálogo y demás. Cuando se empieza de cero. Ahora, es algo muy común en los adolescentes este rechazo a todo lo que es el mundo de los adultos. La característica propia del adolescente es no creerle al mundo convencional. No le prestan atención a veces a las campañas, no le prestan atención a las propagandas que son oficiales. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar a ellos para que ellos lo escuchen ese mensaje? Bueno, un poco, siempre que trabajamos con docentes o con padres decimos, lo importante es pensarse también a sí mismo como adolescente, porque no es solo que los adolescentes no entienden el mundo adulto, sino que los adultos nos olvidamos de que fuimos adolescentes, ¿sí? Es verdad. Esto de creer que, bueno, uno ahora es adulto, tiene determinado rol, determinado patrón, como en torno a la responsabilidad, lo que se debe y lo que no se debe, y uno se olvida de que también en otra época, en otra década y demás, tuvo una adolescencia. Y esta etapa como de cambios, de identidad, de torbellino y demás, nos aconteció a todos lo mismo, solo que con distintas generaciones y contextos sociales. Entonces, una de las sugerencias primera es pensarse a uno en el trayecto de su vida, cómo era uno como adolescente, como padre o como docente, para poder establecer un diálogo más de pares con los alumnos o con los hijos, aunque no quiere decir hacerse amigos, ¿sí? Quizás es para adecuar el lenguaje o los ejemplos y demás. Por otro lado, los chicos, bueno, solicitarles también un poco de apertura en torno a poder escuchar algo distinto, porque si bien los tiempos han cambiado, hay determinadas cuestiones del cuidado, de la responsabilidad, del espacio de intimidad o de lo público y lo privado que han seguido trascendiendo las generaciones, ¿sí? Me gusta ese apunte de volver a situarnos cuando nosotros, los adultos, éramos adolescentes. Probablemente cada generación ha estado marcada a fuego por alguna consigna social. Sin lugar a dudas, el mayor temor de las adolescentes mujeres es a quedar embarazadas. Sí, eso está bueno plantearlo. ¿Por qué? Porque en realidad no debería de ser solo un temor de las adolescentes. Debería de ser un temor, en todo caso, o un riesgo no deseado de una relación sexual, tanto de varones como de mujeres, ¿sí? Porque siempre se ha depositado la cuestión del cuidado en la mujer, históricamente, ¿sí? Como que la mujer es la que se cuida. Y en realidad el varón también se tiene que cuidar, porque como decían antes en los chistes, también pone la semillita. Entonces, la cuestión de la negociación en el uso del preservativo, de decir cuándo sí, cuándo no están listos para tener una relación sexual, de no dejarse presionar por los pares o por los adultos o por los hombres tíos, esto que acontecen y dicen, sí, no, ¿cómo? Tenés 17 años y todavía no te estrenaste. Ese tipo de cuestiones machistas todavía circulan en nuestro medio. Entonces, que la cuestión del cuidado de las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, y el embarazo no deseado, sea de los dos, es un punto como muy importante. Para eso tienen que llegar a una relación consensuada, en un espacio de cuidado, de intimidad, luego de una construcción de confianza en un vínculo y demás. Y más allá de que actualmente en la adolescencia hay muchas relaciones ocasionales y demás, la cuestión del cuidado no queda ajena a eso, porque se puede tener
placer o diversión y demás, pero en un marco de respeto, de cuidado, de responsabilidad. ¿Y qué opinás, Mariana, sobre estos casos que es muy frecuente que la mamá de la mujer adolescente, cuando comienza con su periodo menstrual, lo primero que hace es llevarla a lo de una ginecóloga, generalmente mujer, para que sea la ginecóloga quien le explique la forma en que tiene que empezar a cuidarse y a cuidar de su propio cuerpo? En realidad está muy bueno poder contar con profesionales específicos, ¿sí? Si es una cuestión médico-ginecológica, con una médica o un médico, no importa el sexo o el género del profesional, sino que puedan dar información científica sobre cómo cuidarse y demás. Pero ese es un buen consejo, digamos. Sí, totalmente. Igual que si hay otras cuestiones más sociales o psicológicas, poder consultar a un terapeuta familiar, a un psicólogo y demás, ¿sí? Cuando hay cuestiones más vinculares que no tienen tanto que ver con lo genital. Pero está bueno, la información es una de las bases de la educación sexual integral, aunque no es como necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Exactamente. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás ocupadísima y sin embargo te hiciste un tiempo para estar aquí en Buenas y Santas. Te agradecemos tu presencia, te despedimos. Chicos, voy con ustedes a ver qué tienen por ahí.